Contar conmigo para estar aquí. Voy a entrar directamente en lo que es la materia de la ponencia. En referencia al estudio GESINUR que el doctor Rodríguez Enten ha comentado previamente, pues analizamos una serie de datos que podíamos extraer del estudio y lo que más nos sorprendió era la alta cantidad de pacientes que se daban directamente de alta de la urgencia con criterios de diagnósticos poco claros o poco certeros o diagnósticos no concluyentes, y que en algunos casos nosotros cuando revisamos la base de datos comprobamos cómo había una enorme cantidad de pacientes con cardiopatía y con posibles síncopes de riesgo. En base a eso, lo que hicimos fue diseñar un estudio en nuestro servicio en el que planteamos aquellos pacientes que eran derivados desde la urgencia de nuestro hospital directamente y sin interferir en el tratamiento que el médico le daba al paciente que iba a urgencias. Nosotros íbamos a montar una especie de vía clínica rápida desde la urgencia hasta el servicio de cardiología. Para ello, lo que hicimos fue establecer unos criterios de entrada que en aquel momento, año 2006-2007, lo que utilizamos fueron los criterios que acaban de comentar italianos, los criterios OESIL o EXIS, como quieran ustedes llamarlo. Resumiendo un poco y para recordarlo al que no lo conozca bien, los criterios de OESIL fueron los resultados de un estudio que hicieron el grupo italiano que demostró que aquellos pacientes que tenían uno o más de los siguientes factores de riesgo tenían una elevada tasa de morbimortalidad y sobre todo de mortalidad cardiovascular a medio plazo. Esto eran edad mayor de 65 años, síncope sin prodromo, alteraciones en el electrocardiograma basal o una enfermedad cardiovascular conocida. Este estudio demostró que si tenían un criterio, 0 criterios, perdón, de estos 4, los pacientes con síncope, el riesgo de muerte era muy bajo, pero fíjense ustedes en la diapositiva, si los pacientes tenían 3 o 4 factores de riesgo, cómo llegaba la mortalidad y la morbilidad a unas cifras verdaderamente importantes. En base a esto, lo que hicimos fue hacer un estudio prospectivo en nuestro centro, un estudio de intervención en el que hacíamos una vía directa desde las urgencias hasta las consultas de cardiología, hasta el servicio de cardiología, que duró 6 meses inicialmente porque hicimos un protocolo de implantación a ver si podíamos, y los criterios de inclusión eran paciente con síncope que acudía al servicio de urgencias del Hospital Virgen del Rocío, que era dado de alta porque los médicos de urgencias no consideraban que tenían criterios de ingreso y que tenían 2 o más criterios de riesgo. ¿Por qué? Porque no teníamos volumen suficiente para atender un gran número de pacientes y, visto la diapositiva previa en el que los criterios de riesgo, cuando eran 2 o más, aumentaba mucho el perfil, pues preferimos centrarnos en una población de alto riesgo que fuera dado de alta según los criterios que los médicos de urgencia establecían. Y hemos hecho el seguimiento a un año de estos pacientes y es lo que vengo a presentarles. Bien, lo hicimos durante el año 2005, incluimos una serie de pacientes con criterios clásicos que pasaron por el comité ético del hospital y que fueron aceptados. Los enfermos venían directamente desde de urgencia aportando las pruebas que le habían realizado, sobre todo el electro, que nos importaba mucho, lo que le habían visto en urgencia. En la consulta lo que hacíamos era recalificar al enfermo con los pacientes con los criterios de OESIL, hacer un análisis de datos demográficos, datos clínicos, una historia clínica bien detallada, y después a todos, como eran pacientes de riesgo, les realizamos una ecocardiografía color, y a una serie de pacientes, de acuerdo con el servicio de laboratorio, hicimos el estudio del BNP, que en los años 2005-2006 parecía que tenía cierto valor en el diagnóstico del síncope de riesgo. Bien, hicimos la ecografía y a partir de que hicimos la ecografía lo que randomizamos a los enfermos es a una realización de un Holter. Contamos con la ayuda también de una empresa para hacer un Holter especial, que es un Holter de 30 días, que ahora os comentaré, y randomizamos a los pacientes de una manera, en randomización 1 a 1, cerrada por bloques, y a los pacientes lo que hicimos fue, a unos le hacíamos Holter de 24 horas y a otros le hacíamos un Holter que tenía durante 30 días. Una vez que veíamos el resultado del Holter, ya decidíamos, según lo que el enfermo había dado en la evolución y en el mes de seguimiento, si había que hacer un estudio electrofisiológico o no en el siguiente paso. Esta es la grabadora de Holter, es un Holter convencional de asa cerrada, como ustedes conocen perfectamente. Hay varios modelos, este es el que nos prestaron a nosotros y nos ofrecieron, y lo utilizamos muy fácil. Es un Holter que lo que hace es grabar en asa cerrada lo que el enfermo tiene y lo que el ciclo cardíaco del paciente, y es capaz de recoger cuando el paciente tiene un evento cardíaco o un evento sincopal si ha ocurrido algo.
Este es el flowchart del estudio, que es lo que hicimos. Como ven ustedes, era obligatorio la realización de ecocardiografía y de Holter para hacer una estratificación del enfermo y seguimiento al año, pero era posible hacer una tabla basculante, hacer un estudio electrofisiológico o incluso un implante de Holter insertable. Bueno, pues incluimos 107 pacientes durante los 6 meses que pusimos en marcha la consulta, excluimos 25 porque en realidad no eran síncope con perfil de riesgo, o por ser presíncopes o por no cumplir los criterios de OESIL, y la media tenían, como ven ustedes ahí, 54 años, y la mayoría de los excluidos eran más jóvenes que los incluidos. Como ven ustedes, el estudio son 82 pacientes con una media de 74 años, la mitad hombres balanceados, hombres y mujeres. La demora media, que es una cosa interesante, era de 2 días, es decir, en 2 días el paciente era atendido en las consultas, incluidos fines de semana y todo, lo organizamos para que fuera así. La mayoría de pacientes no habían sido monitorizadas, había un 10%, un 9 o un 10% de monitorizados en urgencia, y en urgencia traían el diagnóstico etiológico impuesto ya en el papel de alta de urgencias un 35%. Bien, estos son los resultados que ustedes ven ahí, el 56% varones, hipertenso el 71%, la población mayor, por tanto, congruente con los datos normales. Los criterios de riesgo que ustedes ven ahí, los OESIL, los tienen, la mayoría eran mayores de 65 años, el 67% no tenían prodromo y un 81% tenían un electrobasal alterado. Solamente había una patología cardiovascular conocida en el 35%. Bien, las alteraciones del electrobasal no eran verdaderamente importantes, había fibrilación auricular, que esto es lo más prevalente, lo saben ustedes en los síncopes, algún paciente con flúter y algunas arritmias auriculares, pero sin que fueran significativos. Había un 18% de bloqueo V del primer grado en el electrobasal como datos más importantes, y después un porcentaje no despreciable de bloqueos de rama. Los bloqueos de rama siempre molestan un poco en el servicio de urgencia, y lo digo molestan en el buen sentido. No dan, no ayudan, no aportan muchas veces, a no ser que sea un bloqueo avanzado, trifascicular. Lo que un enfermo aporta con un bloqueo de rama derecha en urgencia, con un síncope, es más bien disturbar que aclarar, ¿no? Por tanto, también quisimos considerar esta población. Bueno, pues no había una significación estadística entre patología cardíaca previa, entre antecedentes cardiovasculares y la existencia o no de bloqueo. La relación con la medicación que los enfermos tenían, tratándose de una población mayor, fue únicamente con la digoxina y con los calcioantagonistas. Los pacientes con calcioantagonistas, tratamiento antihipertensivo con calcioantagonistas en nuestra serie, sí se relacionó en un análisis univariado, no en el multivariado, no dio nada con la presencia de síncopes por hipotensión ortostática, y las cardiopatías prácticamente, salvo el síndrome coronario agudo, no tenían valor porque eran un 35%. La ecografía sirvió para demostrar una estenosis aórtica severa que fue operada, que se fue sin diagnóstico de urgencia, pero con el diagnóstico de soplo, y después se diagnosticó de una estenosis aórtica severa, y había cardiopatía hipertensiva, insuficiencia mitral significativa, pero sin relación con el síncope, y un par de casos de aneurisma de aorta. La determinación del BNP lo hicimos en 32 pacientes, a los 32 pacientes hicimos un análisis, era bastante caro el procedimiento que utilizábamos en el hospital, y la verdad es que el valor medio en uno y en otro no encontramos diferencias estadísticamente significativas a largo plazo en relación con el síncope cardiogénico. Por tanto, no tenemos tampoco una seguridad de que nuestros datos puedan servir de manera concluyente, pero verdaderamente desde el punto de vista estadístico no existe relación entre el BNP en los pacientes con síncope y el diagnóstico final de síncope cardiogénico con el seguimiento de los pacientes al año. Por tanto, dejamos de utilizar el BNP porque era un procedimiento enormemente caro en el hospital. La grabación de Holter lo tienen ustedes ahí. El Holter ha servido, pues como todos sabemos, para poco. La grabadora de eventos de larga duración ha tenido un poquito más de duración, un poquito más de éxito, porque de los síncopes arritmogénicos, que eran el 12%, 5 fueron diagnosticados gracias al grabador externo y 2 al Holter convencional, mientras que los otros 3 fueron utilizados, se diagnosticaron mediante el estudio electrofisiológico. El test de tabla basculante hicimos 23, de las cuales la mitad fueron positivas, ahí tienen ustedes las diferencias. El estudio electrofisiológico se indicaron 11 pacientes y, curiosamente, solamente lo aceptaron 4. Los pacientes con síncope a veces tienen una percepción de poca gravedad de su patología y encontramos una elevada rechazo a la indicación de estudio electrofisiológico. Un estudio de electrofisiológico fue negativo y los otros 3 sí fueron positivos por un bloqueo infragiciano de alto grado, y se implantaron marcapasos. El Holter insertable se implantaron 2, un paciente no tuvo recidiva y un paciente con recidivas que demostró que no tenía nada, es decir, que eran síncopes probablemente neuromediados. 2 pacientes con etiología de pérdida de conciencia neurológica, no síncope neurológico,
sino pérdida de conciencia de causa neurológica. Y en global ahí tienen ustedes la secuencia diagnóstica de nuestras consultas. En total llegamos al diagnóstico en el 97% de los casos, de los 82 pacientes, 79 tenían un diagnóstico final, 92,6%. Ahí tienen ustedes el precio del total del paciente según las tasas que utiliza la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud. El precio por diagnóstico y total por paciente fueron 573 euros, con las pruebas bastante acotadas. Creemos que esto también es interesante, el hecho de no pedirle muchas pruebas. Yo estoy recordando ahora mismo el estudio Picture que se ha publicado en el año 2011 en el Europace, y en el estudio Picture le hacen a los pacientes que incluyen el estudio una media de 13 pruebas diagnósticas, 13 pruebas diagnósticas antes de colocarle un holter insertable. Por lo tanto, esto también es un dato importante, que yo creo que las unidades de síncope, sean las que sean, también sirven, ¿no?, para racionalizar los gastos en estos pacientes. El seguimiento de los pacientes, como ven ustedes, ha sido una media de 308 días. Hemos tenido 2 pérdidas y 5 éxitos, la mayoría por adenocarcinoma y por origen cardiovascular, pero sin ninguna relación con los síncopes que ha tenido el paciente. Una recidiva en 8 pacientes, y las recidivas estuvieron, como han dicho la literatura, en los primeros meses. Como ven ustedes, hemos encontrado una diferencia ligera entre la existencia de bloqueo de rama izquierda y el resto de alteraciones en el electrocardiograma en el seguimiento. Por lo tanto, sí, una vez más, datos que afirman que la existencia de un bloqueo de rama izquierda en los pacientes con síncope tiene interés desde el punto de vista pronóstico. Y como ven ustedes, los datos con respecto al estudio OESIL son similares en cuanto que aumenta la mortalidad de los pacientes al año y a los 2 años según la suma de criterios diagnósticos del grupo OESIL, pero sin tener ni muchísimo menos la mortalidad que el estudio OESIL había demostrado de un 19, 34 o 57%. Nuestra mortalidad, como ven ustedes, al año era del 7,7%, 6,3 y 11,11. Si va subiendo progresivamente la mortalidad con el número de criterios OESIL, pero no de la manera tan significativa que los autores demostraban o mostraban en su primera impresión. El tratamiento, efectivamente, de acorde al diagnóstico de los 79 pacientes, pues hubo diagnósticos y tratamientos con marcapasos, con cambios de fármaco, en fin, con diferentes tipos de tratamiento. Un enfermo se operó y, por tanto, los pacientes, la verdad es que han sido al final diagnosticados 79 pacientes y tratados la mayoría de ellos con creemos que con una adecuada, no vamos a decir elevada ni buena, sino una adecuada realización de pruebas diagnósticas y pruebas de tratamiento. Por tanto, las conclusiones de este estudio, que se ha publicado en la Revista Clínica Española, es que parece que mejora la atención a los pacientes con perfil de riesgo, mejorando el grado de cumplimiento de las guías de práctica clínica y aumentando el porcentaje llegando al diagnóstico final. Parece que la utilización de una unidad de síncope en una consulta de cardiología evita los ingresos innecesarios y las pruebas complementarias de baja rentabilidad, y mejora la atención global. Y la verdad es que la potencia diagnóstica de la grabadora de Holter de 30 días es mayor que el Holter, pero tampoco tenemos la certeza de que haya servido de una gran rentabilidad para el precio que tiene, y creemos que otras técnicas de mayor duración en pacientes con síncope nos van a servir más en los próximos años, cuando los precios sean más acercados a la realidad ya de los días que vivimos. Pues nada más, muchas gracias.